Existen diversos gases que componen la atmósfera, los cuales han sido nombrados como gases de efecto invernadero o GEI. Estos se acumulan en la atmósfera terrestre y son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera, permitiendo que la temperatura promedio de la Tierra sea de aproximadamente 15 grados centígrados. En otras palabras, estos gases pueden ser comparados con el techo de vidrio de un invernadero, el cual atrapa el calor y recalienta el planeta. Los GEI se encuentran clasificados en directos e indirectos. Los directos son gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos a la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados. Los indirectos son contaminantes del aire de carácter local y en la atmósfera se transforman a gases de efecto invernadero directo. Se encuentran los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano y el monóxido de carbono. Independientemente del gas al que se trate, las emisiones de GEI suelen representarse en términos de emisiones equivalentes de dióxido de carbono. Esta medida es utilizada para comparar la capacidad de cada GEI de atrapar el calor. Como parte de los gases de efecto invernadero se encuentra el CO2 o dióxido de carbono. Este es un gas no tóxico. Es soluble en agua cuando la presión se mantiene constante y normalmente se encuentra en la naturaleza en forma gaseosa, pero cuando se somete a una presión y temperatura considerablemente baja se vuelve líquido y llega a ser sólido formando lo que se denomina hielo seco o nieve carbónica. La principal fuente de este gas es la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas de las centrales eléctricas, los automóviles y las instalaciones industriales, además de los procesos de combustión utilizados para transformar la materia prima en los objetos que utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana. Otras fuentes son los incendios forestales. La acción humana y los procesos naturales están ligados. Un ejemplo preciso es la disolución de CO2 que ocurre en los océanos. Esta disolución ocurre principalmente en agua extremadamente fría, como la cercana a los polos de la Tierra. Esta agua tiene la capacidad de disolver grandes cantidades de dióxido de carbono. Se devuelven posteriormente a la atmósfera cuando llegan cerca del ecuador por la circulación oceánica. Aunque no toda la concentración disuelta en el océano vuelve a la atmósfera, parte de esta concentración se adjunta a los sedimentos y rocas del fondo del mar, donde se depositan como carbonatos. El CO2 puede ser fijado en el tejido de seres vivos como las plantas y los animales, a través de un proceso denominado fotosíntesis. Este gas se encuentra en la biomasa del organismo y es devuelta a la atmósfera por medio de la respiración de estos. Sin embargo, hay ocasiones en las que la fotosíntesis excede la respiración y entonces la biomasa del organismo sirve como un depósito del carbono de CO2. Al morir el organismo, la biomasa se acumula en los suelos y sedimentos del lugar, aunque posteriormente es sepultada por más estratos de roca y al pasar cierto tiempo esta biomasa formará el carbón y el petróleo. El dióxido de carbono regresa a la atmósfera mediante la quema de los combustibles fósiles acumulados en los estratos de roca. Estas son las dos acciones que más afectan la temperatura atmosférica, pero su impacto no es tan grande comparado con el de las actividades humanas. Estas son reacciones que generan CO2. El carbón es abundante en la materia orgánica y quemarlo produce CO2. Esta simple reacción es la responsable de una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Al quemar hidrocarburos como la gasolina, también producimos CO2. La combustión del metano, un hidrocarburo simple, también ejemplifica el proceso de la combustión, al descomponerse la materia orgánica mediante el proceso denominado aerobiosis. De la misma manera, al descomponerse proteínas con nitrógeno y azufre, representadas por la fórmula general carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, se obtiene la siguiente reacción. Sin embargo, esto también ocurre de manera anaerobia, como en el caso de la descomposición bacteriana anaeróbica. Mediante la fermentación o descomposición de los carbohidratos por medio de enzimas se obtiene la siguiente reacción, ejemplificada con la glucosa y las enzimas de levadura. En la fotosíntesis, debido a que el dióxido de carbono es un gas, el principal tipo de contaminación que se genera es la atmosférica. Se define como la presencia en la atmósfera de determinadas sustancias perjudiciales para el ser humano y el resto de seres vivos. Esta afecta directamente al aire que respiramos. El efecto invernadero es un mecanismo de suma importancia sin el cual la vida en la Tierra no sería viable. Este se produce de manera natural. Sin embargo, cuando el humano entró en el juego, se generaron consecuencias negativas. Por eso es importante informarse sobre cómo el CO2 funciona naturalmente en la atmósfera y cómo las acciones humanas han deteriorado este proceso natural, para así comprender lo que el planeta está viviendo y poder tomar las decisiones que nos permitan mantener una vida sustentable en la Tierra.